Y yo creo que esa culpa es algo que nunca se va porque sentimos que elegimos a otra persona o elegimos a otro camino y no a nuestra familia. Hola amigos, yo soy Kate, bienvenidos a mi canal. Soy una portuguesa viviendo en México desde el 2022 y decidí empezar este canal para compartir algunas historias de mi vida y también algunos tips para quienes quieren emigrar. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante difícil pero necesario y espero de corazón que pueda ayudar a alguien platicando sobre esto o también ayudar a que comprendan las otras personas. En las noticias muchas veces nos hacen ver los inmigrantes como invasores, que solo se están aprovechando del país, que es tener una vida maravillosa y fantástica sin ningún problema. Pero la verdad es que emigrar, especialmente al inicio cuando uno llega, es una experiencia muy difícil, muy solitaria, porque no conocemos a nadie, no tenemos nuestra familia cerca y aunque tengamos nuestra familia, tenemos toda una cultura y personas que piensan y viven de forma diferente de nosotros. Así que hoy les quiero platicar sobre cómo es perder a un familiar o un amigo cercano cuando estamos tan lejos. Para serles sincera, si fuera hace un año no hubiera podido hacer este video porque fue y está siendo todavía un proceso muy difícil. Son muchos sentimientos encontrados y por eso siento que es tan importante que alguien platique sobre esto y que las personas sepan que también estamos pasando por lo mismo. Quiero empezar por contarles mi historia. En los últimos años me había acercado mucho a mis abuelitos porque ellos ya estaban grandes, necesitaban más apoyo, muchas veces nos pedían que fuéramos a su casa, así que muchas veces pasábamos tiempo con ellos, principalmente con mi abuelito. Me acuerdo muy bien que fuimos muchas veces a Lisboa para comprar algunas cosas que necesitaba, luego me quedaba todo el día con él. Siempre nos hacía reír porque mi abuelito era una persona muy bien dispuesta, muy alegre. Y afortunadamente mis abuelitos lograron conocer a mi esposo y a su familia. Y él sabía muy bien que yo estaba aquí en México por mi esposo. Pero llegamos al año de 2023, que yo creo que hasta ahorita ha sido el peor año de mi vida. La salud de mis abuelitos empezó a deteriorarse. Mi abuelito sí estaba bien, solo tenía un problema en la pierna que no lo permitía sentarse muy cómodamente, pero podía hacer todo lo demás. Y mi abuelita ya estaba con su salud mucho más delicada porque ella tenía diabetes y aparte había sido operada a sus caderas, lo que no sanó muy bien y por eso no podía pararse ni sentarse, siempre estaba en la cama. Así que mi abuelita tuvo que ir para un hogar especializado en personas más grandes y mi abuelito desafortunadamente empezó a sentirse mal y por eso tuvo que estar en el hospital. Al inicio de marzo mi abuelita, muy de la nada honestamente, falleció. Sí, mi papá me platicó que ella hasta como que se despidió y le dijo algunas cosas y cuando él regresó a casa pues le avisaron que mi abuelita había fallecido. Yo estaba aquí en México y me acuerdo que me desperté y mi esposo me estaba como insistiendo que tenía que cargar mi teléfono porque mi mamá quería platicar conmigo y yo no tenía pila. Así que contesté el teléfono y pues mi mamá me da la noticia de que desafortunadamente mi abuelita había fallecido. La verdad no estoy segura de qué falleció, pero sí sé que fue muy inesperado porque en esa casa, porque en ese lugar mi abuelita ya hasta se sentaba, ya comía mejor, ya estaba un poco más independiente y fue como un shock que de la nada falleció. En ese momento la verdad es que no sabía qué hacer porque estaba aquí y de hecho ya habíamos comprado un viaje para Portugal para abril, así que faltaba muy poquito para que nosotros fuéramos allá. Entonces lo pensé muy bien, platiqué con mi esposo, con mi familia también y pues decidimos que yo me quedaría acá. Desafortunadamente no podría despedirme de mi abuelita, pero me iba a quedar acá. Sin embargo, yo me sentía muy nerviosa porque le decía a mi esposo que mi familia y yo creíamos que mi abuelito, si supiera que mi abuelita ya no estaba, que también no iba a aguantar quedarse acá. Mis abuelitos habían estado juntos por 70 años más o menos y tenían una conexión muy fuerte. Lo que mantenía a mi abuelita acá era saber que podía cuidar de mi abuelita y que ella lo necesitaba. Así que yo le dije a mi esposo que estaba muy nerviosa porque esperaba del fondo de mi corazón que nada le pasara a mi abuelito.
Como les digo, yo era muy cercana a mi abuelo. Y sí pensé ir a Portugal de inmediato, sí me pasó por las ideas, pero la verdad es que ya teníamos nuestro viaje creo que dentro de 3 semanas, así que nunca nos imaginábamos que algo podía pasar en ese corto espacio de tiempo. Así que decidí quedarme y pues pasó una semana. Y pasado la segunda semana estábamos muy contentos porque mi abuelito ya se estaba sintiendo mejor y los médicos dijeron que ya lo iban a enviar a casa otra vez porque ya estaba bien. Cuando al día siguiente, un jueves, yo le mando un mensaje otra vez a mi mamá a preguntar cómo sigue mi abuelito, si ya está en casa, qué pasa. Y pues mi mamá me marca y me dice que les habían llamado del hospital para ir lo más pronto posible porque mi abuelito no estaba nada bien y probablemente ya no iba a pasar de esa noche. Si vieron otros videos, ya les había platicado que en algunos aeropuertos de aquí de México están mucho más estrictos con dejar entrar a las personas y por eso yo necesitaba casarme con mi esposo para que la próxima vez que yo entrara a México no tuviera ningún problema. Así que en cuanto mi mamá me dijo eso, lo que yo hice lo más pronto posible, porque creía que todavía tendría algún tiempo, nunca pensé que fuera tan grave, fue de inmediato hablar con como el gobierno aquí de donde yo vivo y pedirles si nos podían casar el día siguiente, el viernes. Y pues la verdad sí fueron muy atentos. Yo solo tuve que ir allá para entregar algunos documentos y me marcaron para el viernes sin problema y súper rápido. Y pues mi idea era que nos casáramos el viernes y el sábado o ese mismo viernes yo me iba a Portugal para poder todavía despedirme al menos de mi abuelito. Pero lo que pasó es que desafortunadamente ese mismo jueves yo todavía logré despedirme de mi abuelito porque mi mamá fue al hospital y por lo tanto lo puse en videollamada y me acuerdo que le pude decir que lo quería mucho, que lo extrañaba. Incluso estando muy mal, afortunadamente mi abuelito también me pudo contestar y creo que es eso mucho la diferencia, que sí me pude despedir aunque no fuera en persona. Pero como pueden imaginarse, yo ya no logré llegar a tiempo porque mi abuelito falleció el jueves. Mi esposo y yo nos íbamos a casar el día siguiente y yo pues me iba a Portugal el sábado. Así que no logré realmente estar presente en ese momento, ni tampoco llegué al velorio o al funeral, desafortunadamente. Yo no sé si este es algo confirmado o no, pero yo siento que estos momentos, el funeral, el velorio, aunque sean muy tristes, siento que son muy importantes para que nuestro cerebro pueda procesar la información. Yo me acuerdo que fue muy difícil como procesar toda esa información porque yo no lo había visto. No lo había visto en el velorio y para mi cerebro fue muy difícil procesar la información de que ellos ya no estaban allá. Y por eso siento que es tan importante tener estos momentos para despedirnos y para que nuestro cerebro pueda avanzar y entender lo que pasó. Pero la verdad es que cuando uno está tan lejos, recuerden que yo estoy del otro lado del océano, e incluso si fuera el mismo día, pues probablemente ya no alcanzaría porque, por un lado, los vuelos son muy caros, bastante caros. Y incluso si ese no es el problema, no existen vuelos directos a Portugal desde la Ciudad de México, así que siempre me hago aproximadamente como mínimo unas 15 horas para llegar allá. Y por todas esas circunstancias sería muy difícil llegar a tiempo de acompañar todo este proceso. Y yo me fui el sábado a Portugal. Exactamente, sí. Me fui el sábado a Portugal porque mi papá tenía su cumpleaños la siguiente semana. Mi papá tenía su cumpleaños el 4 de abril, así que me fui a Portugal. Pero como les digo, cuando llegué todavía no podía como entenderlo muy bien. Como que mi cerebro todavía no entendía que su casa no estaba vacía, pero que ahorita iban a llegar o así. Sí pude ver el lugar donde estaban y donde están los dos y fue un poquito más fácil empezar como entrar en este proceso, pero sí fue muy difícil y fue muy solitario toda esta situación. También el año pasado, desafortunadamente, nuestra perrita, que está acá, falleció también así de la nada, fue como en una semana. Empezó con muchas convulsiones. En una noche empezó con convulsiones de la nada. Siempre había sido una perrita muy saludable y de la nada empezó con muchas convulsiones de una noche y cuando ya llevaron al veterinario tenía un tumor en el cerebro que desafortunadamente le quitó la vida.
Yo tampoco llegué a tiempo de despedirme de ella y bueno, esas son las experiencias por las que yo he pasado. ¿Y por qué siento que es muy importante hablar de esto? Pues la verdad es que cuando uno está en otro país, incluso cuando en mi caso, por ejemplo, que tengo mi esposo y su familia, ellos nos apoyan y nos abrazan y pues dicen palabras bonitas, intentan confortarnos, pero yo creo que no entienden realmente porque no conocen o no conocieron tan bien a la persona que se fue y la relación que tenemos con esa persona. Así que es un proceso muy difícil, muy solitario, y yo siento que este es el miedo más grande de cualquier inmigrante. Yo antes de venirme a vivir acá decía siempre, ojalá no les pase nada a mis abuelitos mientras estoy acá. Ya eran personas más grandes, ya mi abuelita tenía 84 y mi abuelito 90. Entonces siempre decía, ojalá no pase nada, solo pido que no les pase nada mientras estoy acá. Y yo siento que es uno de los más grandes miedos que cualquier inmigrante tiene, es que su familia parta y ellos no se pueden despedir o no pueden estar presentes en el funeral. Ahora, ¿qué pasa después? La verdad yo siento que es un proceso muy largo. Yo me acuerdo que el 2023 fue extremadamente difícil, estaba muy depresiva. Bueno, no digo depresiva porque yo nunca he sido diagnosticada con nada. Vamos a decir que me sentía muy triste, como no tenía ganas de hacer nada, no tenía motivación. Sí lo hacía de todas formas, pero la verdad me preguntaba si estoy tomando la mejor decisión al estar aquí y si les pasa algo a otra persona de mi familia. Y aparte de sentir eso, de sentir que no sé si estoy tomando la mejor decisión, porque esas personas ya no se recuperan. Cuando perdemos a alguien, ya no es como que podemos regresar y pues estar con ellas otra vez, ¿no? O disfrutar el tiempo que perdimos. Así que para mí fue como un plantear de muchas cosas. Fue pensar, ¿será que estoy haciendo lo mejor estando aquí y se pierde mi familia y no estoy allá? Y sentía una culpa muy grande. Y yo creo que esa culpa es algo que nunca se va, porque sentimos que elegimos a otra persona o elegimos a otro camino y no a nuestra familia. O sea que nuestra familia a lo mejor nos necesitaba ya y nosotros estamos aquí y nosotros lo decidimos, no es por una obligación. Así que yo creo que ese sentimiento de culpa es algo que siempre se queda. No, ya han pasado 2 años, ya estoy mucho mejor, ya tengo ganas de hacer muchas cosas, entiendo que la vida es así, que hay que elegir caminos que a veces desafortunadamente nos llevan para lejos de nuestra familia, pero aún así yo creo que esa culpa sí se queda por siempre. La culpa de no haber estado allá cuando sabía que eran grandes, de a lo mejor no haber ido de inmediato para Portugal cuando mi abuelita se murió. Muchas veces otras personas nos juzgan y dicen, si yo fuera tú me hubiera venido de inmediato, mi familia está primero y así. Pero la verdad es que la logística no lo permite. Aunque uno quiere llegar a tiempo, como les digo, es como si la persona fallece en 2 horas, pues les toma 15 para llegar allá y no alcanzan. Y entonces yo realmente creo que eso sí es algo que se queda siempre. Creo que con el tiempo va siendo un poquito mejor, ya aceptamos, ya sabemos que la vida es así. Hay momentos en que la persona está más vulnerable, más triste, que a lo mejor tuvo un mal día o se acordó de algo que hace acordar a esa persona, pero con el tiempo va siendo un poquito más fácil. Luego me acuerdo que ese mismo año yo debería pasar la Navidad aquí con la familia de mi esposo y honestamente yo no pude porque llegamos a casa de su mamá y yo me sentía que estaba como traicionando a mi familia. Que el hecho de estar pasando la Navidad con otra familia y no la mía era como si lo estuviera traicionando o que a lo mejor estaba eligiendo otras personas sobre mi propia familia. Me acordaba de mis abuelitos y otra vez esa sensación de culpa era muy grande, así que yo realmente no podía estar ahí con ellos y a lo mejor ellos no entendían porque yo creo que muchas veces no entendemos las cosas porque nosotros no estamos pasando. Entonces me acuerdo que esa Navidad yo la verdad solo quería estar sola, no quería estar con nadie, ni mi esposo, ni su familia, ni absolutamente nadie. Pero eso también me hizo mucho pensar en las personas que pasan esta
esta festividad que muchas veces creemos que es lo más bonito del mundo y es de felicidad, y claro que sí lo es, pero también hay muchas personas que están sufriendo y que a lo mejor para ellas la Navidad ya no es lo que era antes. Así a mí es una persona también tal vez un poco más comprensiva con los demás. Y bueno, por lo tanto, yo siento que esa sensación, ese sentimiento de culpa es algo que siempre está con nosotros como inmigrantes. Siempre es pensar que elegimos algo que nos va a hacer perder otras cosas, obviamente. Estando aquí, pues no puedo estar con mi familia y si pasa algo, pues muchas veces no llego a tiempo. Yo diría que el primer año después de pasar por eso es sin cualquier duda el más difícil. Pasar por todos estos sentimientos es muy complicado de lidiar, de comprender, de saber qué hacer, pero sí se puede y sí pasa. Y si alguien alguna vez ha pasado por eso o está pasando ahorita, pues les digo que yo que ya estoy un poquito después de esa fase tan dura, sí pasa, sí sentimos mejor. No digo que todos los sentimientos se van, porque como os digo, creo que esta culpa siempre va a estar presente. Y me ayuda mucho, por ejemplo, la celebración del Día de los Muertos. Yo tengo aquí su foto y todos los años hago un altar para ellos y para mi perrita. Y siento que eso de alguna forma como que tranquiliza nuestro corazón. Es una tradición muy bonita. Yo creo que la forma más sencilla de poder sanar un poco y poder aceptar lo que ha pasado es realmente con el tiempo, poco a poco. Las cosas se van haciendo un poco más fáciles y empezamos a aceptar mejor. Estar muy ocupados, yo me acuerdo que intentaba estar siempre ocupada para no pensar en las cosas. Si hay algo que todavía no pueden hacer o escuchar o ver o lo que sea, pues aléjense un poco de eso, de todas esas cosas. Como os digo, yo en Navidad no podía estar con otras personas, sentía que solo quería estar solita y fue eso lo que hice y sí me ayudó bastante, porque pues la verdad eso quería llorar y llorar y llorar. Tal vez para otras personas ayude la terapia, yo no lo hice, pero sé que a lo mejor a otras personas sí puede ayudar. También que platiquemos todos los días con nuestra familia, aunque sea solo un mensaje o pues a lo mejor una videollamada, pues de estar en contacto con ellos para sentir que se mantiene esa conexión y que estamos ahí aunque no estemos realmente. O por ejemplo, seguir celebrando con ellos las fechas importantes como los cumpleaños. Y principalmente si tienen la oportunidad, ir al lugar donde la persona está, a lo mejor donde están sus cenizas, donde está pues su cuerpo, para que puedan empezar a aceptar un poco lo que pasó. Y también pues visitar su casa para ver que está vacía, que empiezan a quitar las cosas, para poder aceptar un poco y que su cerebro pueda procesar la información. Es un proceso difícil, especialmente los primeros meses, pero les prometo que con el tiempo se vuelve cada vez más fácil. Vamos aprendiendo a aceptarlo poco a poco. Ayuda mucho tener el apoyo de las otras personas a nuestro alrededor. Mi esposo fue maravilloso, también su familia siempre me estaban diciendo si necesitaba algo y estaban, que también son mi familia acá y por lo tanto también están ahí para lo que sea necesario. Y es todo un proceso muy difícil, muy tardado. Yo creo que hasta ahorita pues empiezo a salir, pero no totalmente. Y bueno, si los puedo ayudar de alguna forma o si solo quieren pues hablar un poquito sobre eso, desahogarse, por favor escriban en los comentarios. Hablar también es una terapia, también es muy importante compartir nuestros sentimientos y yo espero mucho que este video haya ayudado a alguien, tal vez a superar esa situación o a comprenderla, porque me imagino que para la otra persona también sea muy difícil. Pues yo supongo que mi esposo no sabía qué hacer porque no hay nada que hacer, es el tiempo. Y bueno, muchas gracias por estar aquí como siempre. El siguiente video hablaremos de cosas más divertidas, pero espero este video haya ayudado a alguien a entender un poco este lado, que emigrar es muy bonito, pero de verdad que también es muy, muy, muy difícil. No es solo todo bueno de que un país más barato, ir a la playa y trabajar desde casa y bueno, intercambiar culturas, lo que sí, todo eso está muy padre, pero también hay un lado muy difícil
Es un reto muy grande dejar toda su familia atrás y saber que sí estamos expuestos a esto. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscríbanse al canal para que podamos seguir creciendo y otra vez muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente. Bye!